Que Dios nos hable. Amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo, hermanos, he tenido una carga de parte de Dios para compartir con ustedes, no sé, 1, 2 o 3 semanas, no sé cuánto vayamos a estar compartiendo sobre el doble ánimo, pero la carga es la siguiente: personas que se dicen cristianas, que están dentro de la congregación y que su vida no es una vida estable, hermano, ¿sí? En el libro de Proverbios dice, hablando de los cristianos, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la vida verdadera de un cristiano, si lo pusiéramos en una gráfica, debería de ir de abajo constantemente hacia arriba. Esa debería ser la vida verdadera de un cristiano, puesto que dice el libro de Proverbios que la senda de los justos va en aumento, hermano, ¿sí? El problema es que viendo muchas vidas que hoy están aquí, yo no veo eso, hermano. Amados hermanos, de veras no veo eso. Yo veo más que una línea hacia arriba. Arriba, abajo, abajo, arriba, subiendo y bajando las vidas, hermano. Y aquí el hermano Santiago nos deja una clave para entender por qué sucede esto en las vidas. No quisiera preguntar a quién le sucede, pero yo sé que hay varias personas aquí y vamos a ver hoy varias causas y vamos a ubicar de acuerdo a la palabra del Señor por qué sucede esto en distintos tipos de personas, tanto hoy como las semanas siguientes. Dice aquí en lo que estamos viendo, Santiago 1, verso 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra doble ánimo, además de que en el griego es una sola palabra, no son dos palabras, tiene un significado muy especial. La palabra ánimo es alma y la palabra ánimo es mente. Entonces, una persona que tiene doble ánimo, según podemos entender que estamos viendo aquí, es una persona que tiene dos mentes distintas. Una persona que tiene doble ánimo es una persona que está regida por dos razones diferentes. ¿Podrá ser esto posible? Que una persona por un tiempo se mueva pensando una cosa y después piense otra cosa y luego vuelva a pensar la misma cosa. Pues vamos a ver si es posible en la palabra. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Este mensaje está dirigido, escúchenme, hermanos, a gente que tiene doble ánimo. Según el texto que estamos viendo ahorita y según el capítulo 4 de esta misma carta, el verso 8, las personas que tienen doble ánimo son gente que tiene su corazón sucio. Por eso dicen en el capítulo 4, en el verso 8 al final, a los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El problema de doble ánimo no creo que es un problema muy sencillo, es un problema de pecado, hermano. Es un problema de falta de amor a Dios muy serio, las personas que tienen doble ánimo. Y es muy triste ver dentro de las congregaciones mucha gente que tiene doble ánimo que son cristianos engañados. ¿Qué quiero decir con cristianos engañados? Son personas que por algún motivo vienen y se reúnen en una congregación cristiana, pero que realmente no son cristianos. No sé cuál haya sido el motivo por el que haya venido esta persona, por el que tú estés aquí. A lo mejor es que aquí tienes tus amistades, a lo mejor es que aquí te echan una mano y te ayudan con tus problemas, a lo mejor tú estás aquí porque tu familia está aquí, porque tienes muchos años dentro de esto, pero yo te pregunto, hermano, si tu motivo real no es Cristo, para que estés dentro de la congregación, hermano, tú eres un cristiano engañado. Fíjate bien lo que estoy diciendo, por favor. Este tipo de personas de doble ánimo son cristianos, o que se dicen cristianos pero están engañados, se rigen por dos razones. ¿Sí? Por una parte conocen la palabra de Dios y quieren seguirla, pero dentro de ellos hay apetitos carnales, leyes y razones mundanas que les impiden obedecer al Señor. Obedecen por un tiempo, luego no obedecen, luego vuelven a obedecer, luego no obedecen. Si esta es la historia de tu vida, escucha porque el mensaje es para ti, es muy importante, hermano. ¿Cómo funciona dentro de la mente de las personas esto? Vamos a ver un texto. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 21. Dice, verso 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ponme mucha atención para entender este texto, hermano, ¿sí? Aquí está diciendo
está dando una ley espiritual, hermano. Dice, todo camino de hombre es algo general, ¿sí? Toda persona en este mundo que hace algo cree que lo hace bien. Escúchame, te quisiera poner un ejemplo. Hace no mucho tiempo estaba yo platicando con una persona que estaba recién salida de la cárcel. Él le pidió a Dios que lo sacara y Dios haciendo un milagro lo sacó de la cárcel. Lo metieron a la cárcel por una serie de delitos tremendos. Y platicando con él, yo le estaba diciendo que él era una persona pecadora porque él robaba y él había matado personas. ¿Y sabes qué me dijo esta persona? Me dijo que él no era pecador. Esta persona me dijo que ese era su oficio, el robar, y que si al ejercer en su oficio de entrar a una casa y tomar los bienes que había en esa casa, alguien se lo impedía, para hacer su oficio no le importaba maltratar, matar o hacer lo que sea con la gente que le rodeaba, puesto que ese era su oficio y era la única cosa que sabía hacer para mantener su propia persona. Estamos leyendo ahorita. Todo camino de hombre es recto en su propia opinión. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? ¿Qué es lo que ocurre con una persona cuando empieza a hacer cosas que saben que a Dios no le agrada en sus pensamientos? ¿Qué es lo que ocurre con esta persona? A fuerzas tiene que ocurrir una de dos cosas. O obedece a su conciencia y deja de hacer las cosas que Dios le ha indicado que están mal que haga, o cambia su opinión sobre de las cosas que está haciendo para no sentirse mal. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Es importante que veas esto, porque este principio espiritual es el principio espiritual que rige a las personas que son de doble ánimo, que son de doble razonamiento, que son de doble opinión sobre de sus propios hechos. Las personas de doble ánimo un día pueden estar mal con el Señor y luego pueden estar algunos otros días bien con Dios y luego mal con Dios y luego bien con Dios, y siempre su opinión sobre de su propia persona. Procura esto, hermano, sentirse recto en su propia opinión. Es una ley espiritual, escúchame, hermano, escúchame. Es, ¿cómo te diré? Como un seguro que Dios ha puesto a nuestras vidas para no volvernos locos, hermano. Escúchame tantito, es un seguro, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se da cuenta de que vive en pecado? ¿Sí? Yo he visto últimamente Dios, por su gracia, por su palabra, ha estado sacando a la luz muchos pecados que la gente no conocía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando una persona se convence de que hay pecado en su vida, empieza a haber un desequilibrio dentro de él. Empieza a tener angustia, empieza a sentirse muy mal por el pecado que tiene. Y tiene una de dos opciones. Todo hombre va a buscar ser recto en sus caminos. Una opción es cambiar sus hechos de acuerdo a lo que su conciencia le está dictando. ¿Y cuál es la otra opción? Cambiar lo que dice su conciencia para que sus hechos ya no lo estén acusando. Hay mucha gente que vive así. Mucha gente vive así. Vamos aquí al capítulo 22 de Proverbios. Se los digo y luego les doy la cita. Dice este proverbio: aún el perezoso se siente más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Sí? Si tú vas con una persona a veces que nunca hace nada y que son flojos, y le vas y le dices, oye, tu vida está mal, ¿qué te contestan usualmente, hermano? No, estoy bien. Si tú vas con una persona que es irresponsable en su vida, y tú le dices, oye, ven, quisiera aconsejarte para que ya dejes de ser irresponsable con tu familia, con los que te rodean en las cosas que Dios te ha aconsejado. ¿Qué es lo que te va a decir siempre esa persona? Mira, no, yo no estoy tan mal por esto, por esto, por esto. ¿Qué ocurre con una persona que es ociosa, que es perezosa, hermano? ¿Qué es lo que ocurre? Mucho tiempo está dedicando en sus pensamientos a justificar sus caminos de que son rectos. Y yo quiero que pienses tú, hermano, si tú no eres este tipo de personas a las que nadie puede aconsejar. Este tipo de personas que creen que su vida siempre está bien y nunca aceptan un consejo de nadie. Puede ser que tú seas como uno de esos muchachos perezosos, que te crees más sabio que 7 que saben aconsejar y que realmente tu vida no está de acuerdo como dice la palabra, hermano. Tanto deseas ser recto en tu propia opinión que no quieres que nadie te aconseje. ¿Cómo ves, hermano? Hoy vamos a ver 3 tipos distintos de doble ánimo en las personas. Quiero recordarte que las personas
que viven en este doble ánimo y que no han logrado una estabilidad en su vida cristiana, no son salvas, no son cristianas, puesto que no tienen un corazón limpio. Entonces vamos a ver 3 distintos tipos de ciclos que se dan en las personas que tienen doble ánimo. 3 distintos ciclos. Oye la palabra, hermano, para que te la puedas aplicar, ¿está bien? ¿Sí? Óyela para que te la puedas aplicar, porque no todos presentan el mismo tipo de ciclo de doble ánimo, ¿sí? Vamos a ver el primero, vamos al Salmo 110. Salmo 106, verso 10. Después de que el pueblo de Israel estaba teniendo problemas, dice en el verso 10, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Primer ciclo de doble ánimo que quisiera mostrarte son personas que siempre viven una vida estable, siempre y cuando no tengan problemas personales. Son personas que viven una vida tranquila, son tranquilos, en el mundo pasan como cualquier otra persona del mundo, nunca predican, por cierto. Son gente incluso que trabaja aceptada socialmente como cualquier otra persona del mundo, pero asisten a una congregación. El problema con estas personas es lo mismo que con el pueblo de Israel. El desequilibrio, el doble ánimo viene a su vida. No quiere decir que estén bien con Dios y luego bajen, no. Están todo el tiempo mal con Dios, nunca buscan a Dios, y cuando viene el problema lo empiezan a buscar, como dice aquí en los textos que estamos viendo, y cuando se acaba el problema, ¿qué hacen? Lo dejan de buscar. Fíjate bien porque es muy clara la palabra, hermano. Después de que Dios los saca de unos problemas tremendos, dice en el verso Dios que Dios los salva con su mano, los rescata, quita a todos sus enemigos, y en el verso 12 dice, entonces cuando vieron todo lo que Dios hizo, creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Cuándo? Cuando Dios los saca del problema, ¿sí? Pero ¿qué ocurre en cuanto su vida vuelve otra vez a estar estable, sin problemas, sin disturbios, sin dificultades a lo mejor económicas, morales, familiares o de cualquier tipo? ¿Qué ocurre en el verso 13 con este tipo de personas? Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Cuando se trata de resolver un problema, aconséjame, ora por mí, ven hermano, ayúdame. Cuando se trata de vivir para Cristo, no reciben el consejo. Verso 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Cuando ya no hay problemas, cuando ya no hay gente a su alrededor, así, ellos nomás, ya no les importa a Dios. Es entonces cuando le empiezan a tentar, cuando le empiezan a dar la espalda. Este tipo de personas, si tú te identificas con personas que solo buscan a Dios en los problemas y que cuando acaba el problema lo dejan de buscar, son personas que nunca han sido salvas, que solo se están acercando a Dios por conveniencia y que a lo mejor permanecen en la congregación sabiendo que a lo mejor cuando tengan problemas Dios les va a ayudar de alguna forma. ¿Cómo actúa aquí el doble ánimo? Siempre se sienten justos, el día que tienen problemas buscan pecado, el día que acaban los problemas acabaron los pecados. No, hermano, así no es la cosa. Son, pudiéramos decir, hijos de la mala vida. Solo cuando hay vara se acercan a Dios. Y mira, a lo mejor Dios es muy misericordioso contigo y por eso nunca se te acaban los problemas. Segundo tipo de personas que están en ciclos de impiedad. Vamos al libro de Josué, capítulo 7. Las primeras son, su ciclo depende de sus problemas. Vamos a ver las segundas. Este tipo de personas que vamos a ver ahorita, sus ciclos de estabilidad e inestabilidad, de impiedad y de pecado, dependen de sus triunfos. Vamos a ver cómo está esto, hermano. Nada más quisiera decirles el contexto. El pueblo de Israel acababa de tener una gran victoria. La ciudad de Jericó cayó después de que ellos obedecieron a Dios sin mover un solo dedo físicamente, hermanos. Nada más alabaron a Dios. ¿Y cuántas piedras tuvieron que pegar o cuántas espadas tuvieron que dar? Ni uno. Un milagro tremendo ocurrió en Jericó, ¿sí? Tremendo. Lo lindo, hermano, es que actualmente esas mismas piedras siguen caídas y ahí están, dando testimonio de lo que Dios hizo en aquel lugar. Es una cosa preciosa. Después de eso, ¿qué le ocurrió?
al pueblo de Israel. Estamos en Josué, capítulo 7, verso 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Quisiera describirte el ciclo de este tipo de personas. Son personas muy esforzadas en la obra de Dios. Pudiéramos llamarlo, para los que escucharon el estudio del espíritu de esclavitud, que es la gente que tiene el espíritu de esclavitud. ¿Cómo opera este espíritu? Son gentes que buscan a Dios, pero únicamente como esclavos, hermanos, obedeciendo a lo que dicen los hombres. Y fíjate lo que ocurre. Cuando Dios les da una victoria, cuando Dios les da una bendición, cuando el Señor se muestra grandemente a sus vidas, dejan de buscar a Dios. Es una cosa chistosísima y lo he visto en muchas personas. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios te utiliza para salvar a una persona, cuando Dios te utiliza y puedes estar orando un día precioso y el Señor viene y se manifiesta, de repente te sientes con derecho como los de Israel. Ya Dios vino y se manifestó. Ahora sí, ya no te preocupes por nada. ¿Qué estaban diciéndole aquí a Josué? Envía unas pocas personas y se va a hacer la obra. Este tipo de personas, y ves si no eres tú, son personas que después de que Dios les utiliza, su oración empieza a bajar. Después de que asisten a un culto glorioso en donde Dios está presente y manifiesto, en vez de ponerse a hacer más la obra de Dios, están como los de Israel. Se sienten con derecho a empezar a hacer tonterías, a decir tonterías y a dejar de hacer lo que Dios les ha pedido. Si tú eres de este tipo de personas, hermano, que después de que viene mucha bendición a tu vida, en vez de que sigas buscando a Dios, empiezas a dejar de buscarlo. Fíjate, algunas características. Este tipo de personas no confían en Dios, hermano. Confían en las formas, ¿sí? ¿Cómo es esto, hermano? Son personas que después de que Dios les da una victoria, se quedan siempre pensando que como ya Dios me dio una victoria, como yo ya pude controlar mi ira y mi enojo unos días, ya lo voy a poder controlar siempre. ¿Ya qué problema? ¿Ya para qué oro? Si ya lo hice yo. No, hermano, así no es la cosa. Si tú por un tiempo Dios te ha dado bendición, ¿sabes para qué es eso? Para que lo sigas buscando y confiando en Él, hermano. Si por un tiempo Dios te ha permitido apartarte del pecado y de las cosas que le desagradan a Dios, no es para que digas, ya la hice, ya estoy listo, ¿sí? Es para que busques más al Señor, hermano. Y es muy curioso ver muchas personas, hermano, que en cuanto se sienten fuertes espiritualmente, dejan de buscar a Dios. En cuanto sienten que las cosas están bien a su alrededor, ya no buscan a Dios. ¿Qué es lo que les preocupa a este tipo de personas, hermano? Les está preocupando sus victorias, sentirse bien, hermano. Fíjate, si ellos después de Jericó se hubieran acordado cómo vencieron Jericó, hermano, hubieran aprendido una cosa muy grande. ¿Sabes cómo lo vencieron? Vamos a verlo aquí en el capítulo anterior, hermano. En el verso 10 dice, Jehová mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaré. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Ustedes no se preocupen, porque yo les voy a dar la victoria. Luego vamos a ver capítulo 3. Fíjense cómo ganaron la victoria anterior y ni siquiera de eso se pudieron acordar. En el primer texto que vimos, Dios fue el que les dio la victoria. Capítulo 3, verso 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuál era la clave aquí, hermanos, real que Dios les había enseñado? Que tuvieran una vida santa. ¿Por qué perdieron la batalla de Jai? Si quieren lo pueden revisar después en su casa. Porque habían guardado cosas que no le agradaban a Dios. Eso fue toda la causa por lo que perdieron la batalla de Jai, hermano. Y yo te pregunto, hermano, en tu vida cristiana, ¿de qué dependes de que tú estés siempre venciendo sobre del pecado y sobre de tus problemas? Depende de que tengas una vida santa como a Dios le agrada, hermano. Y no de que después de que Dios te da una victoria, te olvides del Señor. Vamos a ver el tercer y último ciclo de doble ánimo que viene a las personas. Vamos a 1 Samuel capítulo 13.
Ya vimos primero las personas que su vida depende de sus problemas. Cuando hay problemas, buscan a Dios. Cuando no hay problemas, no buscan a Dios. Después vimos la vida de las personas que su vida depende de que Dios les dé algún tipo de éxito. Cuando Dios les da paz, cuando Dios les da victoria sobre de su pecado, dejan de buscar a Dios, y mientras tienen los pecados asediándolos o los problemas, están buscando a Dios, ¿sí? La primera y la segunda son contrarias, ¿sí? Ahora vamos a ver la tercera. Este tercer tipo de personas, estamos en 1 Samuel capítulo 13, nada más quisiera explicar unas cosas antes de leer un texto. Este tercer tipo de personas son personas que han estado más cerca de Dios. En las dos primeras que dije, son personas que nunca han conocido a Dios, pero que son cristianos engañados dentro de una congregación. Este tipo de personas que vamos a ver ahorita son gente que en algún momento de su vida realmente han conocido a Dios. Han estado cerca de Él, pero se apartaron de Él, y vamos a ver por qué causa la gente se aparta de Dios, ¿sí? Son gentes que verdaderamente un día se sintieron pecadoras y le dijeron: Señor, si tú no me salvas y me quitas toda esta mugre que tengo dentro, yo no voy a poder seguir viviendo. Entonces, un día tuvieron una verdadera convicción de pecado, se arrepintieron, caminaron con Cristo, pero se apartaron después de caminar con Cristo. Y este tipo de personas, te voy a decir lo que ahora va a regir sus vidas. Y lo vamos a ver en bastantes textos ahorita, hermano. Lo que va a regir ahora sus vidas van a ser convicciones de pecado periódicas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Te lo explico y ahorita lo vemos. Son personas que algunos días se sienten muy mal por su pecado, y después, un buen tiempo, el pecado no les preocupa, y después, algunos días se vuelven a sentir mal por su pecado, y luego por un tiempo, el pecado no les preocupa. Vamos a ver algunas cosas. Estamos en 1 Samuel capítulo 13. Está hablando el profeta Samuel a Saúl. Vamos a leer la última parte del versículo 14. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl era una persona que Dios había levantado como rey de Israel. Probable que sepas la historia, pero escúchame por favor. Dios lo había levantado como rey de Israel, y él no quiso obedecer lo que Dios le había mandado. Y como no quiso obedecer lo que Dios le había mandado, Dios lo sacó nomás de su presencia. Ahora escúchame tantito. ¿Cuál fue el problema real por el que este hombre Saúl dejó de ser cristiano y creyente? Fue un problema de radicalidad, hermano, que es el problema de la mayoría de la gente que se aparta de Dios cuando lo conoce. Vamos a ver varios textos, a ver si es cierto. Capítulo 15, verso 3. Una orden que Dios le da a Saúl. Le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden que Dios le da. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Por último, verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjate, hermano, en el verso 3 Dios le da una orden. ¿Cuál es la orden? Acaba con todo el pecado, ¿sí? Esa es la orden, ¿no? Amalek es figura del pecado, hermano. Acaba con todo el pecado. ¿Es la orden que Dios nos ha dado, sí o no, hermanos? Ok. Luego seguimos leyendo. Verso 9. Saúl no quiso acabar con todo el pecado. Dice aquí que Saúl solamente terminó con las cosas que eran viles, pero las cosas que no le parecían viles no las quitó. Y así hay muchos cristianos, hermano, escúchame. Terminan con los pecados que no les gusta hacer y se dejan los que sí les gustan. ¿Cómo ves, hermano? ¿Sí? Terminas con los pecados que a ti te desagradan, pero los que a ti te parecen que no son tan malos, ahí los dejas. ¿Sí? Si nos ponemos a ver, Saúl terminó casi con el 100% de Amalek.
por así decirlo, ha de haber dejado un 10% nada más, hermano. Poquitito. Y luego viene el engaño tremendo en el verso 13 al final. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Así hay muchos, hermanos. Así empieza todo el problema de una gente que se aparta de Dios. No quiere terminar completamente con todo lo que Dios le ha mostrado que termine. ¿Qué importa si todavía veo un tiempecito a la televisión? ¿Qué importa si no le dedico tiempo suficiente a la oración? ¿Qué importa si sigo enojándome con las personas que me rodean? ¿Qué importa si le sigo guardando este pequeño resentimiento? ¿Qué importa si sigo amando un poquito al mundo? ¿Qué importa si sigo así, un poquito todo? ¿Y qué importa? Siempre va a decir, sí, un poquito. Fíjate, hermano, escúchame por favor. Si después de eso dices, he cumplido la palabra de Jehová, ya te cayó el engaño, hermano. Ya te cayó el engaño, hermano. Él no quiso terminar con todo el pecado. Y escúchame una cosa, hermano. Dice aquí en el texto que él perdonó al rey de aquel pueblo. Si estamos en una figura y en una metáfora, ese rey quiere decir el centro del pecado, hermano. La parte más importante del pecado. Y así hay muchas personas que tienen una idea de cuando vienen a Cristo. Bueno, no hay que hacerlo, no hay que llevar tanta prisa, ¿sí? No hay que apurarse tanto. No hay que ser tan radicales. Pero escúchame una cosa. Saúl no quiso ser radical. ¿Y sabes dónde termina Saúl? Te voy a adelantar un poquito de la historia. Terminó loco, suicidándose y después de haber ido con una bruja. ¿Qué te parece? Por no haber querido ser radical. Es una historia tristísima. Pero así hay muchas personas que dicen, bueno, yo sí vengo al Señor y quiero, mira, voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar estas otras cosas, pero no quieren quitar el pecado desde la raíz, hermano. No quieren remover su excesivo amor a su propia persona, su egoísmo, hermano. ¿Y sabes por qué tú no has podido ser radical, hermano? Porque tú no has oído las palabras de Cristo que dicen, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Eso es todo, hermano, así de sencillito. Por eso no has sido radical. Por eso vives una vida tibia. Por eso en tu corazón no hay un fuego y un ardor precioso para amar a Cristo. Y te confundes con los cristianos, pero también te confundes con los del mundo. Sí, mita y mita. Por eso no hay fuego, porque no has querido seguir a Cristo, a pesar de negarte a ti mismo. ¿Sí lo estamos viendo, hermano? ¿Sí? Yo lo he visto, hermano. Toda persona que no es radical en su vida tiene un ciclo de pecado. ¿Sí? Deja el pecado por un tiempo, al rato vuelve al pecado, luego le viene la condenación, luego se medio arrepiente y así estamos dando vueltas en las mismas circunstancias. Escúchame, si tú eres una persona que peleas con un pecado ahorita y en 15 días vuelves a pelear con el mismo pecado y un tiempo después lo mismo y otro tiempo después lo mismo, estás igual que Saúl. Vamos a ver si es cierto esto que te estoy diciendo. Verso 24, dice que Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ocurrió una desgracia, hermano. Él vio su pecado y tuvo un arrepentimiento falso. Escúchame, hermano. Él vio su pecado y dijo, bueno, sí pequé, pero no fue radical después de ver su pecado. No le pidió perdón a Dios realmente, sino que se lo pidió a Samuel. ¿Sí? No le pidió perdón a Dios. Aquí está hablando con Samuel y le dice, he pecado. Fíjate nada más, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con Dios? No. Con Samuel. No se atrevió a arrepentirse, no le pidió perdón al pueblo, no mató a ese rey, porque lo tuvo que hacer Samuel. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no quiso ser radical otra vez. Y cuando una persona viene con Dios y se arrepiente de su pecado y no es radical después, ocurre una desgracia, hermano. ¿Y quiero decirte cuál es esa desgracia? Un falso arrepentimiento. Es que yo he estado meditando mucho, hermano, que los falsos arrepentimientos son el gozo del diablo, hermano. Porque cuando tú dices, yo ya me arrepentí y no eres radical en tu vida, quiero recordarte que arrepentirse quiere decir cambiar totalmente de caminos. Y tú dices, yo ya me arrepentí y no has cambiado tus caminos. ¿Sabes por qué se alegra mucho el diablo, hermano? Porque cuando después vienes y te estoy hablando un mensaje de arrepentimiento, dices, pero si ya me arrepentí, ¿por qué me dicen estas cosas? Hay muchos que te están pensando esto. Sí, hace 15 días me arrepentí. Pero hace 15 atrás, 15. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Sí? Un ciclo,
un círculo vicioso que se va alimentando con el mismo pecado, con la misma tibieza, con la misma falta de radicalidad, hermano. Medita si de veras tu corazón es radical para Cristo. Medita, hermano, por favor, esto es importantísimo. Es una desgracia un falso arrepentimiento. Si bien en la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente en el cielo hay gran gozo, cuando una persona tiene un falso arrepentimiento, son los demonios los que se alegran, hermano, porque ya te cayó el engaño y difícilmente vas a acercarte a Dios. Es por eso que tú te has dado cuenta últimamente, hermano, no estamos haciendo así llamados emotivos. A ver, hermanos, todos los que quieran vengan y rápido, no. Si tú quieres convertirte, hermano, busca al Señor sinceramente. Si quieres consejo, acércate, platicamos y oramos para que te entregues realmente a Cristo, hermano, sin emociones, dándole todo al Señor. Dios no se merece menos, hermano. Y hermano, ¿qué es tan importante tu vida como para no dársela a Dios? A ver, hermano, hay quien dice, ay, sí, es que, ¿cómo le voy a dar todo a Dios? Pues, ¿qué vales tú, hermano? Dale gracias a Dios que nos recibe, hermano, porque es bien lindo y bien bueno nuestro Dios. Fíjate que fue tan falso el arrepentimiento de este hombre, que poco a poco, hermano, empezó a hacer algunas locuras, empezó a perseguir a David, a quererlo matar. Vamos al capítulo 15, verso, ok, ese ya lo vimos, más adelante. Capítulo 19. Saúl está persiguiendo a David para hacerle mal, figura de la gente que anda en pecado, pero de repente se halló en una reunión de cristianos. ¿Y qué fue lo que le ocurrió en el verso 23? Dice que fue a Nayot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Rama. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día, y toda aquella noche. De aquí se dijo, Saúl entre los profetas. Quisiera que viéramos varias cosas en este texto, hermano. Este texto es importante para que entiendas algunas cosas que han pasado en tu vida. Hay gente que ahorita está viendo que ha vivido constantemente un ciclo de impiedad y se pregunta, bueno, pero Dios me ha utilizado, pero yo he sentido la presencia de Dios. ¿Y Saúl qué, hermano? Saúl vino a la reunión y quiero decirte que Dios es muy bueno, hermano. De veras es muy bueno Dios. Y en las reuniones Dios, ¿sabes qué hace? Derrama para todos, hermano. Ahí está. Todas sus bendiciones, hermano. A veces no por ti, por el que está a tu lado. Viene Dios y derrama su bendición preciosa. ¿Sí? Y la sientes. Y hay gente que cree que por haber sentido la bendición de Dios, que porque Dios le utilizó a lo mejor para predicarle a alguien, que porque Dios le contestó alguna oración, cree que por eso ya está bien. Y fíjate lo que pasa aquí con Saúl. Él empezó a profetizar. Ahora, si estaba el Espíritu de Dios ahí profetizando, ¿de qué habrá profetizado Saúl? Si él estaba en pecado. Es muy probable que haya profetizado que él estaba en pecado. Es muy probable porque el Espíritu de Dios no miente. Y cuando una persona está en pecado, Dios no le va a ir a decir otra cosa. A lo mejor se lo dice en distintos tonos. A lo mejor en un momento airado y en otro momento con mucho amor. Pero lo que Dios le va a decir es, estás en pecado. Dios se lo dijo a Saúl. Y Saúl se fue de ahí creyendo que estaba en pecado verdaderamente, porque Dios le había hablado. Luego dice que él se despojó de sus vestiduras. Los sacerdotes y los reyes tenían vestiduras muy distintas, ¿no? Los reyes tenían vestiduras muy elegantes. Entonces, para estar junto con los sacerdotes, él tuvo que quitarse las vestiduras de arriba, que eran las elegantes, y dejarse unas vestiduras de abajo, ¿sí? Él se desnudó delante de Dios. Dios lo desnudó, le mostró cómo estaba por dentro, ¿sí? Pero él no se arrepintió. Así pasa, hermano. Si Dios te muestra todo tu pecado, no quiere decir a fuerzas que ya te hayas arrepentido. ¿Cómo decía Juan el Bautista para reconocer que una persona se había arrepentido? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. También dice en el Evangelio de Lucas que el Señor quiere frutos permanentemente. ¿Eso has tenido, hermano? ¿O no lo has tenido? Después de que Saúl sale de aquí, hermano, de una reunión gloriosa donde Dios se movió, Dios lo tocó, a lo mejor vio milagros, a lo mejor sintió calorcitos, vio que Dios le hablaba, a lo mejor hasta lloró. Después de eso, fíjate nada más, hermano, va, mata a un grupo de sacerdotes y vuelve a perseguir obsesivamente a David. ¿Qué te parece, hermano? Es por eso, mira, a mí Dios me ha estado hablando, hermano. Dios me ha estado hablando y me ha dicho que nuestro gozo nada más debe de estar fundado en el gozo de Dios. ¿Cuál es el gozo de Dios? Cuando los pecadores se arrepienten. Cuando las personas están caminando en su camino, dice en las cartas del apóstol Juan.
hace poco tiempo, fíjate, me ocurrió algo muy especial, hermano. El Señor me dio un sueño con una persona que vive en pecado, que ni siquiera viene a la congregación. Y dije, bueno, Señor, ¿para qué me hace soñar? Y Dios me dio una palabra bien linda para esta persona. Y fui con esta persona y le hablé la palabra que Dios me dio. Y le estuve diciendo, mira, el Señor te dice esto, esto, esto y esto. La gente que yo menos me imaginaba que Dios quería que yo le fuera a llevar una palabra. Esta persona empezó a llorar, empezó a decirme, es cierto, Dios me lo ha estado hablando, Dios me está llamando, Dios me quiere, Dios me ama. Y intentamos orar con ella y todo. Y yo en un momento me empecé a gozar, dije, qué lindo eres, Señor, tocando así a las personas. Pero poco después el Señor me habló y me dijo, ¿crees que yo me gozo de esto? Y yo le decía, no sé, Señor. El Señor me decía, yo no me gozo si el alma no se convirtió, hermano. El Señor no se goza si el alma no se convirtió y no se arrepintió. ¿Sabes para qué sirven los toques y los milagros que tú has visto, hermano? ¿Saben para qué sirve que Dios te hable, que Dios te dé sueños y que Dios te muestre su amor si tú no te arrepientes? Sirve para que Dios esté más triste, hermano, porque perdiste otra oportunidad y otro intento precioso de Dios vino a tu vida. Hermano, ya no nos gocemos tanto en los milagros como en lo que Dios se goza, vidas convertidas, verdaderamente convertidas. Ahí sí nos gozamos, hermanos, si estamos entendiendo. Y tú no estés muy gozoso si Dios te hace un milagro, si sabes que no eres salvo. ¿Para qué sirvió ese milagro, hermano? ¿Para qué sirvió? Jesús se los dijo a sus discípulos, ¿no? Capítulo 24. Te digo que después de que Saúl salió de esa reunión gloriosa, mata a sacerdotes, persigue a David obsesivamente, ¿sí? ¿Cuál es este ciclo de impiedad? Son gentes que viven en pecado y de repente Dios les hace conciencia del pecado, luego tienen un falso arrepentimiento y por el falso arrepentimiento apaciguan su conciencia y tienen otra temporada, tranquilos de su conciencia. Pero realmente es gente que vive en pecado. Hermanos, de Dios nadie se va a burlar. Si tú vives en pecado, Dios lo sabe. Estamos 24, verso 17. Y dijo a David, está hablando Saúl, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Saúl pudo haber matado, David pudo haber matado a Saúl si después quieres leer todo el contexto. Y David no le hizo mal. ¿Sabes cómo permitió Dios que fuera redarguida la vida de Saúl aquí? Con la vida santa de David. Hermano, donde hay una vida santa, no es muy difícil convencer de pecado. Los otros te ven y se dan cuenta. ¿Quieres convencer de pecado a los de casa? Lleva una vida santa, hermano. ¿Sí? ¿Quieres convencerlos de pecado? Lleva tú una vida santa. Y aquí hay gentes que ven otras vidas a su alrededor, que saben que son vidas santas y dicen, esa vida está bien, pero la mía no está bien. Ponle el pretexto que quieras, hermano. Pero si esa es tu condición, hermano, tú estás viviendo un círculo de impiedad y de pecado, de doble ánimo. Eso estás viviendo. Saúl de repente lo vio y le dijo, David, es que tú eres más justo que yo. Eres más justo que yo. Pero es muy chistoso porque después de eso, él volvió a sus mismos pecados, a sus mismos enojos, a sus mismas envidias, a la misma persecución. ¿Por qué, hermano? No se quería arrepentir. Tuvo un falso arrepentimiento ahí nada más. Capítulo 26. Después de que Saúl vuelve a hacer lo mismo y David vuelve a mostrarle que es santo. Sí, hermano. Las personas que dicen, pero ¿cómo voy a tener que andar soportando que me hagan esto? David soportaba. Y en vez de pagar mal, pagaba bien. Y esa era la última misericordia que Dios tenía para Saúl. Pagar con el bien todo el mal que le hacían. Era la última misericordia, la última forma en la que Dios podía salvar a Saúl. Porque era la única manera en la que él podía ver. Ya predicaciones había escuchado muchísimas. La Biblia ya la había visto muchas veces. Solamente había una cosa que podía volver a hacerle ver el pecado. Ver vidas santas. Y la veía en David. Anímate, hermano, hermana. Si alrededor tú estás sufriendo injusticia, la única esperanza de esas gentes es que te vean a ti en santidad, hermano. Es clara la palabra en ese sentido. Para que en el día que Dios les toque y les visite, puedan voltear y decir, es cierto, aquel vive la palabra. Estamos en 1 Samuel capítulo 26, verso 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo te he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl se vuelve a dar cuenta de su pecado, pero otra vez en vez de pedirle perdón a Dios, se lo pide a David. Otra vez.
Y ese problema con muchas personas que viven en pecado, hermano, que no se dan cuenta que al que ofenden con sus hechos es a Dios. Que no se dan cuenta que detrás de sus pecados están pisoteando el nombre de Cristo. Que no te das cuenta que cuando tú estás actuando en contra de la palabra, llamándote tú cristiano, los ángeles en los cielos lo están viendo, hermano. Los demonios lo están viendo. Toda una corte celestial está viendo tu comportamiento, hermano. Aquí en esta tierra tenemos una inmensa nube de testigos. Y cuando te das cuenta de tu pecado, dices, ay, la regué nada más. Y no te das cuenta que estás haciendo quedar mal el nombre del Señor. Hermanos, abramos los ojos. Si tú sigues teniendo arrepentimientos a medias, cuando Dios te da lucidez para ver tu vida egoísta y pecaminosa, si tú sigues así, cada vez tu corazón se va a endurecer más. Porque Dios quiere todo tu corazón, hermano. Si cuando Dios te pone condenaciones y te mete de veras en vida, en momentos desequilibrados, en días en los que no sabes ni qué, ¿sabes para qué lo está haciendo Dios, hermano? Para que busques, pero allá arriba, hermano, ¿sí? Y te entregues, no nomás quieras salir del problema, completamente al Señor, hermano. Escúchame, si tú te das cuenta que estás en cualquiera de estos círculos que te estoy diciendo, cualquiera, te mencioné 3, gentes que solamente cuando tienen problemas buscan a Dios, gentes que dejan de buscar a Dios cuando Dios los bendice mucho, o como Saúl, arrepentimientos cíclicos, con pecados cíclicos solamente. Si tú estás en cualquiera de estos, tú necesitas ayuda. Cristo puede salvarte. Cristo te puede sacar de tu vida de pecado. El Señor vino a morir en la cruz y yo quiero que escuches una cosa. Jesús no vino para condenar al mundo. ¿Sí? Yo no te estoy diciendo estas cosas para decirte estás mal, estás mal, estás mal. Es la primera parte. Y es bueno que te des cuenta que estés mal. ¿Pero para qué te lo estoy diciendo? Para que tú te des cuenta, estás mal, pero Cristo te vino a salvar. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Y estás muy mal si estás en cualquiera de estas 3 cosas. Muy mal. Eres un enemigo de Dios, un pecador. Pero Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y no voy a hacer ningún llamado, hermanos. Yo quiero que te quedes la palabra meditándola. Y que si es verdad en tu vida cualquiera de las cosas que te estoy mostrando ahorita, no te quedes con los brazos cruzados. Porque si te quedas con los brazos cruzados vas a terminar en el infierno. Y Dios no quiere eso. Vas a seguir viviendo una vida engañada y pisoteando el nombre de Cristo por todos los que te rodean, viendo tu vida tibia y fuera de lo que dice la Biblia. El Señor quiere salvarte y darte una nueva vida. Tú tienes que hacer algo radical, porque si tú no eres radical, te vas a volver a engañar. Quisiera terminar con una oración. Hoy mismo puedes buscar ayuda de cualquiera de los hermanos de aquí para orar, si realmente lo quieres solamente. Padre, tú eres un Dios precioso, Señor. Te damos gracias porque tú nos has estado mostrando más profunda y realmente tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que nuestras vidas solamente te den la gloria y la honra a ti, Señor. Padre, que esta palabra inquiete los corazones, Señor, de los que están fuera de tu verdad, Señor. Les quite el sueño y la paz hasta que tú puedas recibirlos en tus brazos de amor, Señor amado. Con un corazón limpio, dispuesto a seguirte solamente a ti, Señor. Una súplica, Señor. Padre, evita los falsos arrepentimientos en medio de nosotros, Señor. Que las personas que no quieran, Señor, lo sepan, Señor, para que tengan todavía una esperanza de salvación, Señor. Gracias, Señor, porque tu brazo ha sido bien poderoso para rescatar, Señor. Por las vidas que están caminando en santidad. Es un gozo, Señor, saber que tu provisión es real, Señor, para andar en tu camino, Señor, sin separarnos. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor amado. A ti la gloria y la honra. Amén.